A continuación, tenemos la conferencia de la doctora Mayra Ger. Ella es médico de la Universidad Central del Ecuador, especialista en diabetes y nutrición por la Universidad Iberoamericana de República Dominicana. Magíster en educación, mención gestión de aprendizaje mediano de la PUCE, coordinadora de área de conocimiento y docente de la Universidad ESPE, asesora pedagógica en diseño y actualización de programas instruccionales en e-learning por ciencias de la salud, médico asociado del Hospital Metropolitano y exsecretaria de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología. Nos va a presentar el tema cómo diagnosticar la obesidad. Gracias, Mayra. Adelante. Muy buenos días con todos. Bueno, para mí es un placer estar esta mañana aquí y hablar sobre la obesidad, que como ustedes ven es una enfermedad crónica que no tiene cura y es muy complejo el entendimiento en cuanto a su fisiopatología. Hemos aprendido que las aristas que debemos topar para el manejo de esta enfermedad deben ser múltiples. Hemos aprendido que esa fisiopatología está dada por múltiples factores. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer los médicos cuando llega un paciente con obesidad a nuestro consultorio? Eso es lo que vamos a hablar. Ya se ha dicho mucho, especificar que la obesidad es una pandemia, ¿no es cierto? Y esta se transmite a través de la globalización, así como la globalización nos ha traído cosas buenas, como en la educación, ¿no es cierto?, en donde estamos en la comunidad del conocimiento y los avances tecnológicos y científicos los podemos tener apenas se los presenta a nivel mundial. Lo mismo ha pasado con los alimentos. Estos alimentos ultraprocesados, estos carbohidratos refinados, hacen que ahora no solamente, como nos decía la doctora María Augusta, en los 70 que se cambió estas leyes en Estados Unidos, ya no solo es en Estados Unidos, ahora este es un problema mundial. Esto también ya se presentó, pero cabe recalcar que una de las poblaciones que nos ayuda a entender esta obesidad a nivel mundial es Estados Unidos, y en Estados Unidos ya para el 2018 más de el 42.5% de los mayores de 20 años pues tienen obesidad y ya el 9% tiene una obesidad grave. Y en Latinoamérica, de igual manera, para el 2018 ha habido un incremento al 7.5% de las estimaciones de exceso de peso, ¿no? En comparación al 90, que era del 6.2%. ¿Y qué pasa en nuestro país? Pues en nuestro país pasa lo mismo. Ustedes pueden ver las noticias, los diferentes diarios, y ahí se puede observar que en los periódicos, ¿no es cierto?, sale, la obesidad es el 60% de los pacientes, de los ecuatorianos ya tienen obesidad. Y nos indica también cuáles son las regiones, Galápagos con un 76%, El Oro con un 69%, y también otros periódicos nos hablan sobre justamente cómo la obesidad ya declara, o mejor dicho, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud alerta por los índices de obesidad y sobrepeso en el Ecuador. El gobierno activó una serie de políticas públicas para combatirlo. Veamos cuáles serán esas políticas, ¿no? Pero lo que sí es cierto que los datos duros que tenemos son los del ENSANUD del 2012, 2014, que nos dan lo mismo, 6 de cada 10 ecuatorianos tiene obesidad o sobrepeso, que eso también hay que clarificar bien esa definición, ¿no? Ha quedado claro, y yo voy a reafirmar, que la obesidad es una enfermedad crónica, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque como tal, como enfermedad, debemos tratarla y manejarla y no como un factor de riesgo, y vemos cómo la obesidad incrementa la mortalidad y la morbilidad. Y la obesidad es una enfermedad que tiene muchas complicaciones deleterias que van a aumentar esta mortalidad a nivel biomecánico, cardiometabólico y alteraciones del funcionamiento fisiológico y físico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología de la obesidad, vemos que la patogénesis es bastante compleja, no es tan fácil como decir hay mucho ingreso de energía, poca salida de energía y eso provoca obesidad. Ojalá fuera tan sencillo, pero no, hay factores biológicos, genéticos, medioambientales, etcétera, que van a determinar este ingreso de energía exagerado, ¿no? Y lo más importante que debe quedar en claro es que interactúan de manera única en cada persona, no es igual. Si tenemos 10 pacientes con obesidad,
todos ellos llegaron a esa obesidad de diferente manera. Entonces no podemos meterlos a todos en el mismo bolso, ¿no? Entonces la obesidad es una enfermedad metabólica, es crónica, es no transmisible, es multifacética, no tiene cura. Y traer un poco a colación la definición de obesidad, en donde no solamente está dada por el índice de masa corporal, sino como ustedes pueden ver, aquí tenemos dos personas, supongamos que estas dos personas tienen un índice de masa corporal de 36, las dos. Sin embargo, una va a desarrollar enfermedades cardiometabólicas y va a aumentar su mortalidad y la otra no. Entonces, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que tenemos tejido adiposo blanco, marrón, etcétera, beige, y vemos acá en la imagen, en esta primera imagen, ¿no es cierto? No sé si, ahí está. En esta primera imagen podemos observar la acumulación de grasa debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Entonces, cada persona de forma genética y única tiene este poder de almacenamiento debajo de la piel, ¿sí? Entonces, es el lugar normal donde debe estar la grasa, debajo de nuestra piel, tejido celular subcutáneo. Sin embargo, cuando ya hay alteraciones, esa grasa ya no se almacena ahí, pues se va a otros lugares. Entonces, esta persona que tiene un índice de masa corporal de 36, miren ustedes que tiene una mayor cantidad de grasa a nivel subcutáneo, tiene poca cantidad a nivel de otros órganos, a nivel ectópico como el hígado, y tiene poca cantidad de esa grasa visceral, ¿sí? Entonces, eso se manifiesta a nivel del adipocito con adipocitos pequeños, con adipocitos que guardan de forma correcta la grasa, no hay, por lo tanto, macrófagos, la oxigenación y los nutrientes de los adipocitos son correctos. Entonces, este paciente no desarrolla complicaciones producto del exceso de peso porque esa grasa está en el lugar donde debería estar, ¿no? Entonces, los adipocitos son hiperplásicos, ¿no es cierto? Los marcadores inflamatorios son pocos, la capacidad de almacenamiento a nivel periférico es buena y esto produce sensibilidad a la insulina, por lo tanto, esta persona no desarrolla enfermedades o por lo menos hasta que mientras guarde debajo de la piel no pasa nada. Pero acá tenemos otro paciente que también tiene un índice de masa corporal de 36, sin embargo, ustedes pueden observar, ¿sí?, que la grasa a nivel subcutáneo es disminuida, pero con gran presencia de grasa a nivel de los órganos ectópicos, por ejemplo, el hígado, por ejemplo, el músculo y gran cantidad de grasa visceral. Aquí los adipocitos ya no son tan bonitos como acá, sino son grandes, son hipertróficos, eso hace que compriman los vasos sanguíneos, no hay buena oxigenación, ¿sí? Esto produce que haya infiltración de macrófagos, se producen citoquinas, entonces aquí va a haber marcadores inflamatorios altos, la capacidad de almacenamiento a nivel subcutáneo es baja y esto va a producir una insulinoresistencia que finalmente se va a representar en incremento de la morbimortalidad, sobre todo cardiovascular, ¿sí? Entonces, es el tejido disfuncional, ¿no es cierto? El tejido adiposo disfuncional el que va, sobre todo, a incrementar estas enfermedades cardiometabólicas. Entonces, hablemos de exceso de peso, no pongamos obesidad ni sobrepeso, sino sobre este exceso de peso que va a llevar a estas complicaciones metabólicas y cardiovasculares por alteraciones epigenéticas, cambios inmunitarios, disregulación y alteración genética, ¿no es cierto? Y la disbiosis a nivel de la microbiota intestinal. Entonces, todo esto va a llevar justamente a esta disfunción del tejido adiposo. Entonces, ustedes ven, ¿no es cierto?, que no es tan fácil decir, estos dos pacientes que tienen un índice de masa corporal de 36 son obesos, porque probablemente unos tengan o otros no complicaciones. Es así que para el diagnóstico, para el tratamiento también hay un fenotipado, pero para el diagnóstico también. Entonces, este fenotipado va más allá del índice de masa corporal
para evaluar con precisión la salud metabólica a nivel de cada individuo. Entonces, en términos generales, pues tenemos los individuos que tienen índices de masa corporal altos y tienen alteraciones producto de este exceso de grasa, digamos, ¿no es cierto? Pero tenemos individuos en los cuales por IMC tú podrías decir que tienen un peso saludable, pero sin embargo han desarrollado complicaciones metabólicas y por lo tanto entrarían dentro de la definición de pacientes obesos, con obesidad, ¿sí? Y también tenemos a los pacientes con obesidad, o sea, por índices de masa corporal, llamémoslo así, altos, pero sin embargo, estos pacientes no han desarrollado complicaciones, ¿sí? Y tenemos los pacientes con lipodistrofia, que puede ser parcial o puede ser total, y esta disminución del tejido adiposo a nivel subcutáneo, pues hace que haya mayor cantidad de grasa visceral, por ejemplo, y aumenta la insulinoresistencia. Entonces, no es tan fácil decir que yo le veo a un paciente, como suele pasar en los consultorios, ¿no es cierto? Le veo con un índice de masa corporal alto y le digo, vaya donde el nutricionista, que usted tiene problemas de obesidad. Ojalá fuese tan sencillo, ¿no? Por eso debe ser evaluado por un médico. Entonces, por ejemplo, les traigo a colación a los pacientes que se someten a estos tratamientos estéticos como las liposucciones. Entonces, ¿por qué estos pacientes que se hacen liposucciones, siendo una liposucción la extracción de la masa grasa, no disminuyen su riesgo cardiometabólico o su riesgo de enfermedad cardiovascular? Al contrario, aumentan, porque lo que están sacando es grasa subcutánea. Y esa más bien debería quedarse ahí. Pero la grasa visceral y ectópica aumenta porque ya no tienes adipocitos subcutáneos donde guardar esa grasa. Entonces empeora los problemas, ¿sí? Entonces, por eso es importante ver más allá del IMC. Otra cosa que también ya nos han hablado, que no lo voy a topar, es estos puntos de integración de señales de balance de energía, ¿no es cierto?, que nos llevan a este exceso de la energía acumulada en el cuerpo, llamémoslo así. Tenemos la biohomeostática, tenemos la biodónica, tenemos la alteración de la microbiota, que todo esto va a llevar a una disminución del apetito, un aumento del apetito con disminución de la saciedad, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces llegamos al punto clave. ¿Qué hacemos con el paciente que tiene obesidad cuando llega a nuestro consultorio? Yo esto lo llamo crónicas de vivir con obesidad. Esta es una paciente real, se llama Lucía. Obviamente he pedido todo el permiso para poder publicar sus fotografías. Ella tiene 48 años, imagínense, es una mujer joven y acude a la consulta por exceso de peso y porque tenía los triglicéridos altos. Entonces, ¿qué nos dicen las guías sobre el abordaje del paciente con obesidad? Igual que cuando llega cualquier paciente, ¿no es cierto? Evaluamos a nuestro paciente, le hacemos una historia médica, le hacemos un examen físico en el cual observamos si ya hay algún componente o manifestación producto de complicación de este exceso de peso, por ejemplo, acantosis nigricans, entre otras cosas. Hacemos exámenes de laboratorio para determinar qué complicaciones ha desarrollado nuestro paciente por esta obesidad. Una revisión de aparatos y sistemas enfatizado en las complicaciones, ¿no es cierto? Y la historia de obesidad. Es importante realizar una historia de obesidad en los pacientes. ¿Cuándo incrementó su peso? La paciente me comentaba que ella desde niña había tenido problemas de peso, nunca fue delgada, ¿sí? Ella comía porque realmente tenía hambre y ella me decía que comía porciones bastante grandes. Ella no lo percibía así al principio, pero cuando ya vio el cambio con el tratamiento, ahí se dio cuenta que las porciones que comía eran muy grandes y decía que cuando ella ya estaba llena, ¿no es cierto?, pero si le presentaban un postre, un alimento que a ella le gustaba, pues comía, aunque no, en teoría, ya había comido recientemente. ¿Sí? Los patrones de ejercicio, era una mujer sedentaria, los niveles de estrés, ella es profesora parvularia y bueno, pues decía que tenía niveles altos de estrés, patrones de sueño adecuado, desequilibrios del ritmo circadiano, antecedentes patológicos familiares, familia con problemas de obesidad y ya había tenido como unas 6 intervenciones previas. Entonces es importante tener en cuenta estos datos para el momento en el cual vamos a decidir cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente.
Dentro de la evaluación de la obesidad en la práctica clínica, pues nosotros tenemos el IMC, la circunferencia de cintura. La circunferencia de cintura es un marcador de alto riesgo por sí mismo, ¿sí? Entonces es importante hacer o medir la circunferencia de cintura. Ahora, en pacientes que ya tienen un índice de masa corporal por encima de 35, ya no es necesario hacer la circunferencia de cintura porque la obesidad visceral se entiende que es mucha y que ya le da ese incremento aumentado, ¿no? Ese incremento de riesgo, perdón. En cuanto al índice de masa corporal, debe ser clínicamente consistente con el exceso de adiposidad y nos ayuda a seleccionar y clasificar a los pacientes, pero teniendo en cuenta que puede haber pacientes con IMCs normales que también tengan ya obesidad o viceversa, ¿no? Pacientes con altos índices de masa corporal, pero que no tengan obesidad desde el punto, de hecho, del desarrollo de complicaciones. Entonces, el IMC por encima de 30 es un predictor efectivo para las complicaciones y la mortalidad. Por eso se lo utiliza, porque sí es bueno para decir cuáles van a desarrollar complicaciones e incrementar la mortalidad. Sin embargo, siempre hay la creencia de la composición corporal y la bioimpedancia para los pacientes y determinar la masa grasa, la masa muscular, ¿no es cierto? Y que esto también nos ayude a determinar los pacientes con obesidad. Entonces, este es un estudio interesante que asocia la masa muscular esquelética y la masa grasa con enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. En fin, al final del estudio, lo que se pudo concluir es que las mediciones de bioimpedancia de la grasa corporal y la masa muscular esquelética no fueron superiores al índice de masa corporal para predecir la incidencia de enfermedad cardiovascular. Óigase bien, a nivel poblacional, ¿sí? Entonces, es interesante que podamos decir que en la mayoría de personas el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, va a ser lo que necesitemos para determinar la mayoría de pacientes que ya tengan obesidad. Pero estos pacientes que se salen del fenotipo clásico, que es lo que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto?, los que parecerían ser sanos, entonces en ellos sí debemos realizar otro tipo de investigación. Es así que los endocrinólogos clínicos y los europeos que estudian obesidad nos dicen que las complicaciones de la obesidad que deterioran la salud y confieren morbilidad y mortalidad es lo que va a determinar en sí mismo la obesidad. Entonces, recordemos aquí que tenemos diferentes fenotipos de pacientes, no a todos podemos llamarlos obesos, pero estas asociaciones nos hablan que la obesidad puede llevar a complicaciones metabólicas y cardiovasculares y esto está dado por la insulinoresistencia que finalmente se va a presentar como diabetes, como stroke, como enfermedad cardiovascular, etcétera, pero también la obesidad puede producir alteraciones psicológicas y biomecánicas. Entonces, nosotros estamos tratando las anomalías de la distribución, de la función y el exceso en sí mismo del tejido adiposo. Eso es lo que se considera una obesidad real, la integración de la composición corporal y la evaluación metabólica. Por lo tanto, ¿sí?, las guías clínicas para la obesidad centradas en las complicaciones enfatizan la prevención y el tratamiento de estas como el punto final de la terapia en lugar de la cantidad de peso perdido. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a hacer el diagnóstico de obesidad, es importante, no puede faltar los componentes clínicos que determinan qué complicaciones ha desarrollado mi paciente que tiene obesidad. Entonces vamos a hacer exámenes para descartar prediabetes, diabetes, esteatosis hepática, dislipidemia, hipertensión, enfermedad cardiovascular, osteoartritis, incontinencia urinaria, reflujo gastroesofágico, asma. Por eso tiene que ser una historia clínica bien hecha y de igual manera complicaciones psicológicas como depresión, ansiedad, estigmatización, entre otras cosas. Entonces, cuando ya tenemos todos estos datos, nosotros podemos clasificar a la obesidad. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestro diagnóstico no solo vamos a poner obesidad,
sino vamos a poner la obesidad con sus complicaciones y en qué estadio está. Dentro de la revisión bibliográfica, el mejor sistema para clasificar la obesidad es la clasificación del sistema de Edmonton, ¿no? Entonces, este sistema que salió en las guías canadienses para obesidad, ¿no es cierto?, divide a la obesidad en 4 estadios, en donde el estadio 1, ¿no es cierto?, tiene factores de riesgo subclínicos. El estadio 2 ya tiene comorbilidades establecidas que requieren intervención médica, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, apnea, ovario poliquístico, osteoporosis, etcétera. El estadio 3, el paciente ya tiene un daño significativo de órganos blancos. Y el estadio 4, las complicaciones ya son severas o discapacitantes. Entonces, con todos estos datos yo puedo dar un diagnóstico. Es así que volvemos a Lucía, mi paciente, en donde ella, como ustedes pueden ver, tiene un índice de masa corporal de 48.7, ¿no es cierto? Entonces ella ya presentaba glucosas alteradas, tenía esteatosis hepática, hipertrigliceridemia familiar, osteoartritis, y también ustedes pueden ver las cifras de tensión arterial que ella tenía, que ya no eran normales. Entonces, con todos estos datos, yo puedo decir que mi paciente tiene una obesidad estadio 2. ¿Sí? La paciente tiene comorbilidades, tiene complicaciones que requieren intervención médicas, complicaciones desarrolladas por su obesidad, ¿no? Hipertensión, diabetes tipo 2, etcétera. Entonces, ustedes vieron en las diapositivas anteriores que yo les decía que las guías que se enfocan en las complicaciones de la obesidad, ese es su foco principal, ¿no? No el peso. Pero, sin embargo, es importante saber qué peso tienen que disminuir para que esas complicaciones se reviertan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en diabetes nosotros tenemos la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada nos ayuda a determinar, ¿no es cierto?, si el tratamiento es correcto o no, según el objetivo que nos hayamos puesto y el valor de la glicosilada. Entonces, uno de los estudiosos de la obesidad, el doctor Timothy Garvey, también propone que el peso, ¿sí?, la pérdida de peso, los kilos que se han perdido, se los utilice justamente para monitorizar si estamos haciéndolo de forma correcta el tratamiento en obesidad. Es así, miren ustedes que un paciente que tiene ya síndrome metabólico, cuando yo estoy investigando obesidad, debe perder el 10% de su peso para prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2. O un paciente que ya tiene diabetes tipo 2 debe reducir hasta el 15% de su peso basal para reducir la hemoglobina glicosilada, para que haya incluso remisión de diabetes, entre otras cosas. Es así que lograr una pérdida de peso suficiente para mejorar las complicaciones es lo que estamos buscando en el tratamiento de la obesidad y de esa forma evitar un mayor deterioro. Es así que tenemos este estudio del 2021, ¿no es cierto?, en donde, por ejemplo, se habla también ya de la reversión de la diabetes con la reducción del 15% del peso basal. Entonces, ustedes vieron que mi paciente ya tenía alteración de la glucosa, ¿no? Bueno, aquí en este estudio también habla de que ya no se debería llamar prediabetes, sino una diabetes inicial. Entonces, mi paciente tendría diabetes inicial. Y según este estudio, ¿no es cierto?, la pérdida del 15% más del peso corporal puede tener un efecto modificador de la enfermedad en personas con diabetes tipo 2, un resultado que no se puede lograr con ninguna otra intervención para reducir la glucosa. Entonces, en mi caso, yo ya tengo un objetivo en el tratamiento de mi paciente, que es reducir al menos el 15% de su peso basal, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos a nuestra paciente otra vez, ¿cierto? Ella inició con 114 kilos, ella ya tiene complicaciones severas dentro de la clasificación de Edmonton, la osteoartritis se considera como una complicación severa, ella ha tenido ya dietas fallidas, ha habido efecto rebote, tiene un apetito incrementado, su saciedad es disminuida, entonces nuestra paciente entra ya para una prevención secundaria o terciaria, y lo que quiero yo como médico al tratar la obesidad es prevenir el mayor deterioro de la enfermedad, lograr una pérdida de peso suficiente para mejorar las complicaciones. En este caso, con la evidencia presentada, pues es el 15% de su peso basal.
Por lo tanto, de los 114 kilos que tiene mi paciente con los que inició, yo sé que al menos tiene que bajar 17 kilos para yo modificar la enfermedad y revertir todas las complicaciones que mi paciente ha desarrollado. Hasta aquí esta primera parte de la charla, ya más tarde hablaremos sobre el tratamiento y veremos qué pasó con Lucía. Entonces, hasta aquí las conclusiones son: la obesidad es una enfermedad crónica, es prevalente. Ustedes vieron las estadísticas de la presentación anterior, que en el 2030 1 de cada 2 personas va a tener obesidad. Es aterrador. Es una enfermedad compleja, progresiva, recurrente, caracterizada por grasa corporal anormal o excesiva, ¿no es cierto? Es la adiposidad y perjudica la salud. La enfermedad crónica basada en adiposidad, que es lo que nos plantean los endocrinólogos clínicos americanos y también los europeos, requiere tratamiento y seguimiento de por vida. Eso es importantísimo. La obesidad no se cura, y porque una persona haya perdido peso no significa que se ha curado de la obesidad. Lo mismo pasa en la mayoría de pacientes con diabetes o hipertensión, ¿no es cierto?, que tienen que tomar o su tratamiento debe ser de por vida. Las personas que viven con obesidad enfrentan un sesgo y un estigma que contribuye a mayor morbilidad y mortalidad independiente del peso o el índice de masa corporal. Y ninguna estrategia de gestión única es adecuada en cada paciente individual. Se ha venido repitiendo en las charlas anteriores que no solo el tratamiento farmacológico, no solo los cambios en el estilo de vida, el tratamiento psicológico, el medio ambiente, la familia, el lugar donde trabajas, donde estudias, todo eso hay que modificar para mejorar la obesidad. Por lo tanto, es tan compleja esta enfermedad que vale la pena que se haya hecho un programa solo para hablar de ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ger. Pues en realidad muy importante, ya nos hablaste cómo utilizar herramientas de diagnóstico y acordarnos de la clasificación de Edmonton. Hay 2 preguntas. Justamente del auditorio que está virtual, conectado, el doctor Juan Carlos Jara, que es radiólogo, él tiene la inquietud de si él debería poner obesidad cuando encuentra más tejido adiposo en una tomografía. ¿Cuál es el papel de ese estudio de imagen para poder hacer un diagnóstico en el informe? Muy buena pregunta. Bueno, pues de lo que estuve revisando, lo que sabemos, ¿no es cierto? Tenemos esta masa grasa total y tenemos la masa grasa visceral. La masa grasa visceral es la que mayor impacto tiene en cuanto a las complicaciones que el paciente puede desarrollar. En ese sentido, la resonancia magnética y la tomografía son herramientas muy importantes que nos pueden determinar la ectopia de la grasa que está metida en otros órganos, ¿no es cierto? Y con eso, pues, y también la grasa visceral. Y es importante, es una de las recomendaciones, ¿no? La bioimpedancia muchas veces nos queda corta, pero estudios como tomografías y resonancias nos puede ayudar mucho para determinar la grasa visceral. Es decir, sería pertinente que él informe eso muy bien, muchas gracias. Y también había una inquietud de algún otro de los asistentes, si hay, y dime tu opinión, ¿hay algún papel, hay alguna indicación de medir algún neurotransmisor en sangre para el tema del diagnóstico después de la charla de María Augusta? O sea, en teoría sería perfecto que nosotros pudiésemos hacer una investigación más profunda, pero recordemos que la obesidad es una epidemia global y que nosotros lo que tenemos que intervenir es la población general. Entonces, por eso las guías y las recomendaciones se enfatizan en eso, cosas sencillas que todos lo podamos hacer, índice de masa corporal, circunferencia abdominal, si es que tenemos bioimpedancia para medir la masa muscular, excelente, ¿no es cierto? Y más que nada, el descartar o afirmar qué complicaciones ha desarrollado el paciente. Por eso yo les traje a colación las guías que enfatizan a las complicaciones como dentro de los parámetros importantes para el diagnóstico de obesidad. Utilizar la clasificación de Edmonton. Todo eso es importante. Exactamente, así que enfocarnos en lo que está con evidencia y es importante más en hilar tan fino. Muchísimas gracias, Mayra. Vamos a continuar con nuestra última charla de esta media mañana. Y una preguntita. Perdón. Muchas gracias, doctora, por su excelente charla. Y una pregunta. Hay algunos pacientes
hoy en día con este mundo de la estética, que se aplican inyecciones como quemadores de grasa. Digamos, ¿qué opina usted si es una paciente que realiza ejercicio en máquinas y tiene dificultades en bajar de peso, en su abdomen bajo? ¿Y sirven estos quemadores? Porque he tenido pacientes que me preguntan y bueno, ahí es un poquito complicado responder. Sí, acuérdense que yo hablaba sobre que tenemos diferentes tipos de tejido adiposo, blanco, marrón, etcétera, etcétera. Entonces, el tejido adiposo blanco está en el tejido celular subcutáneo, en la parte subcutánea. Entonces, cuando se hacen este tipo de intervenciones, pues lo que están ayudando es que ese tejido, esos adipocitos que están debajo del tejido celular subcutáneo, esto es lo que están eliminando. Y más bien, esa es el almacén donde se debe guardar el exceso de energía, ¿sí? Y es esta grasa visceral la que tenemos que desaparecer. Entonces, no importa si un paciente está haciendo ejercicio, hay que hacer todo lo que vimos, ¿no es cierto? Hay que ver cómo está su circunferencia abdominal, hay que determinar si ha desarrollado o no complicaciones y cómo está su masa muscular. Eso me olvidé de decirles. Dentro de los fenotipos de obesidad, hay estos pacientes que tienen pesos normales o inclusive hasta abajo con disminución de masa magra, disminución de masa muscular. De igual manera, estos pacientes que son adultos mayores, tienen pesos adecuados o sobrepeso, pero tienen disminución de masa muscular. Eso es importante. Entonces, los quemadores de grasa que se utilizan para estos depósitos de grasa localizados, generalmente, si yo quiero tratarlo como obesidad, no me sirve, porque la obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad que lleva complicaciones en donde hay alteración de la localización de la función del adipocito. Entonces, no me sirve para tratar como obesidad. Entonces, ¿sí? Como enfermedad. Podría decir que no sirve como tratamiento, pero obesidad, si el paciente realiza ejercicio y quiere rebajar un poco. Perdón un ratito, ya vamos a hablar de tratamiento en el siguiente módulo, ¿sí? Ay, para hablar en detalles y no extendernos al programa. Yo creo que por motivo de tiempo siento mucho tener que interrumpir para avanzar, ¿sí? Estamos un poquito atrasados. Tenemos todavía los módulos de las conferencias de tratamiento donde podemos hilar más fino en tu inquietud y tus inquietudes que siguen adelante.